noches. Buenas noches, licenciado José Domingo Reyes Plico. Mi nombre es Carla Catalina Matzarañez. Soy de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la sede Mazatenango, del curso de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del curso de Derecho Civil 2. En esta noche les voy a hablar sobre los derechos reales de mero goce. Tenemos 4 clases de derechos reales de mero goce. Tenemos el usufructo, el uso, habitación y servidumbre. Antes de explicar estas 4 clases, vamos a explicar las definiciones doctrinarias. Para empezar, ¿qué es el derecho real de mero goce? El derecho real de mero goce es un tipo de derecho real que permite usar o disfrutar un bien ajeno sin ser dueño de él. En otras palabras, te da la facultad de gozar o aprovechar una cosa, pero no puedo disponer de ella, tampoco la puedo vender o destruirla o cambiar su destino. Esto es el derecho real de mero goce. Ahora les voy a explicar las 4 clases de derecho real de mero goce y vamos a empezar por el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real que permite a una persona, el usufructuario, usar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona, el nuevo propietario, sin alterar su sustancia. El usufructo tiene características principales. 1. Es derecho real limitado del dominio, o sea, recae directamente sobre la cosa mueble o inmueble, o incluso en derechos, y restringe las facultades del nuevo propietario. El propietario tiene el dominio, pero no el uso ni el disfrute. 2. Es derecho sobre cosa ajena, o sea, el fin usufructo no pertenece al usufructuario, sino al nuevo propietario. 3. Confiere uso y disfrute completo, o sea, ius itendi y ius fluendi. Esto es el usufructo. Tenemos algunos ejemplos. Hay varias clases de usufructo, pero tenemos el usufructo vitalicio por testamento. Pongamos un ejemplo. El señor Luis Pérez, propietario de una casa ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, dispone en su testamento: dejo la nuda propiedad del inmueble a mis hijos Pedro y Ana, reservando el usufructo vitalicio a favor de mi esposa María López. Él está usando el usufructo vitalicio por testamento. También tenemos el usufructo temporal por contrato. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. El señor Carlos Gómez, propietario de una finca agrícola en Chimaltenango, constituye mediante escritura pública un usufructo a favor del señor José Méndez por un plazo de 10 años, autorizándole a cultivar y aprovechar los frutos del terreno. Esto se llama usufructo temporal por contrato. También tenemos el usufructo legal. Conforme al artículo 189, los padres tienen el usufructo legal de los bienes de sus hijos menores no emancipados. Así, si un menor de edad hereda una vivienda, sus padres pueden percibir los frutos como una renta, mientras el hijo sea menor de edad, debiendo emplearlos en su educación y manutención. Estos serían algunos ejemplos de algunas clases de usufructo. También tenemos artículos en la Constitución Política. Como tal, no hay artículos que nos regulen sobre el usufructo, pero sí hay artículos que nos regulan la clase de usufructo. Tenemos el artículo 39,
que es la propiedad privada. Dice, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. También tenemos el artículo 40, que se trata sobre la expropiación. Esto se hace en casos concretos. Dice que la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva. También tenemos el artículo 41, que nos habla sobre la protección al derecho de propiedad, ya sea por causa de actividad o delito político. No puede limitarse el derecho de propiedad. También tenemos el artículo 105, que nos habla sobre las viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitaciones, estableciendo las adecuadas sistemas de financiamiento que permiten atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Estos artículos los encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y también tenemos el Código Civil, que es la rama o es el fundamento importante sobre estos temas. El usufructo se fundamenta y está regulada de manera integral en el libro 2 del Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106. Esto se encuentra específicamente es detallado en el título 2, denominado de los derechos reales de goce, dentro del capítulo 2 del usufructo. La regulación del usufructo comienza con el artículo 703 y se extiende hasta el artículo 744. Tenemos el artículo 703. Vamos a leer un artículo que dice: artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los vienen produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Y también tenemos el artículo 706, que dice que el usufructo no puede exceder a 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podría ser hasta por 50 años. Tenemos algunos artículos en el Código Civil. Esto está regulado de manera integral. Ahora tenemos algunos convenios internacionales. Como tal, no existe un tratado internacional en Latinoamérica, o al menos no accesible de encontrar, que regule el usufructo como figura civil privada de manera detallada. Pero el usufructo sigue siendo regulado a nivel nacional en los códigos civiles o leyes de cada país. Pero existe un tratado económico internacional sobre el usufructo y derecho patrimonial. Lo tenemos como preámbulo. Los Estados partes, reconociendo la importancia de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas y a los propietarios de bienes, considerando que el usufructo constituye un derecho patrimonial que fomenta la utilización económica de los recursos, acuerdan lo siguiente. Encontramos en el artículo 1, reconocimiento del usufructo. El usufructo será reconocido por los Estados parte como un derecho económico protegido que permite al usufructuario usar y disfrutar de la cosa, de los bienes muebles, inmuebles o derechos, sin alterar su sustancia mientras el propietario conserva la nuda propiedad. También tenemos el artículo 2, que nos habla sobre el usufructo como inversión. Se considera inversión a los efectos del presente tratado el usufructo constituido sobre bienes inmuebles destinados a actividades productivas, bienes muebles de valor económico,
concesiones administrativas otorgadas por un Estado. Estos son algunos convenios internacionales. Las leyes especiales aplicables. Sí existen leyes especialmente en Guatemala que regulan aspectos particulares del usufructo, especialmente cuando se trata de bienes del Estado con fines sociales. Pero hay una ley que es notable que aplica un régimen especial del usufructo, que es la Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Muebles, propiedad del Estado de Guatemala, Decreto 26-2007. Esta ley nos establece un marco jurídico especial para que el Estado, sus entidades autónomas descentralizadas y las municipalidades puedan otorgar el usufructo sobre bienes inmuebles, generalmente con fines de habitacionales para familias de escasos recursos o para beneficios educativos o de asistencia a favor de atribuciones públicas. Esta es alguna ley especial aplicable. Ahora tenemos los giros jurisprudenciales. En los giros jurisprudenciales tenemos la Corte Constitucional, que está en la Corte de Constitucionalidad, el expediente 2131-2007. El usufructo no transfiere la propiedad sino el derecho temporal del goce. Su titular no puede enajenar la cosa, sino solo el derecho del usufructo si el título lo permite. Tenemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del usufructo. En el expediente 11-2013 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, no pueden admitirse las argumentaciones de recurrentes, ya que este artículo 734 del Código Civil no contiene prohibición alguna para que el usufructuario pueda comparecer a defender sus derechos, así como tampoco contempla que únicamente el propietario posea legítimamente o tenga legitimación para resguardar su propiedad, ante lo cual, al no existir limitante alguna, el usufructuario se encuentra facultado para ejercitar todas las acciones inherentes a la posesión contra los actos que le ocasionen un agravio sobre el derecho que detenta, lo que le confiere la legitimación procesal para valer las que estime pertinentes. También tenemos el caso de Mayagnas, entre paréntesis suma Airways Technic versus Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia sobre el Fondo 2001 reconoce que la posesión tradicional confiere derechos equivalentes a la propiedad y que el Estado debe crear procedimientos efectivos para demarcación y titulación. Reconoce el derecho a cultivar y al usufructuario de recursos. Tenemos los derechos reales de mero goce, que son el uso. Ya terminando de hablar del usufructo, ahora nos vamos a pasar a los derechos reales de mero goce, que es el uso. Es una segunda parte. Antes, vamos a explicar qué es el derecho de uso. El derecho de uso nos permite a una persona aprovechar los frutos o utilidades de un bien ajeno, pero solo en la medida necesaria para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Es un derecho personalismo, transferible y temporal. Su definición doctrinal puede expresarse así: el uso es el derecho real que faculta a una persona a servirse de una cosa ajena y a percibir de ella los frutos estrictamente necesarios para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. El uso es el derecho real que faculta a una persona a servirse de una cosa ajena y a percibir de ella los frutos estrictamente necesarios para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Eso es el derecho de uso. Y también tenemos algunos ejemplos. Hay varias clases de uso.
tenemos el derecho de uso sobre viviendas familiar. Por ejemplo, el señor José Ramírez, propietario de una casa en la zona 3 de Quetzaltenango, otorga a su hermana María Ramírez el derecho de uso sobre dicho inmueble mientras ella viva. Esto también lo vemos en... Esto también nos dice que es el derecho de uso sobre vivienda familiar. También tenemos el derecho de uso sobre terreno agrícola. ¿Qué pasa? Que es el propietario don Esteban López concede a su vecino Manuel Pérez el derecho de uso sobre una parcela de su finca, para que siembre maíz para su propio consumo familiar. Esto sería el derecho de uso sobre terreno agrícola. También tenemos el derecho de uso sobre vehículo. Por ejemplo, las empresas de transporte del Valle de San Antonio concede al señor Luis Castillo, su gerente, el derecho de uso de un vehículo institucional para fines personales. También tenemos el derecho de uso en favor de ascendientes. Un ejemplo sería, el señor Carlos Molina dona una vivienda a su hijo Juan, reservando en el contrato un derecho de uso vitalicio a favor de sus padres. Estos serían algunos casos o algunas clases de unos ejemplos del derecho de uso. También hay algunos artículos que tal vez no regulan lo que es el derecho de uso, pero sí nos respaldan. Como lo dije anteriormente, está el artículo 39, que es la propiedad privada. Está el artículo 40, que es la expropiación, y el artículo 41, que nos habla sobre la protección al derecho de propiedad, y el artículo 105, vivienda de los trabajadores. Ahora vamos a ver lo del Código Civil. El derecho de uso es una figura del derecho civil regulado en el Código Civil en su artículo 745, que dice así. Lo encontramos en el capítulo 3, uso y habitación. Artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Esto quiere decir que es el contenido del uso. Esto lo encontramos en el Código Civil, en el capítulo 3, uso y habitación. Algunas leyes aplicables, en este caso no hay, porque esto se basa o está fundamentado, su fundamento está regulado en el Código Civil. Ahora tenemos algunos convenios internacionales. El Convenio Internacional sobre el Derecho de Uso de Bienes. Tenemos como primer punto el preámbulo. Los Estados parte, reconociendo la necesidad de regular el uso de bienes en un marco internacional, considerando que el derecho de uso garantiza a las personas y entidades el aprovechamiento legítimo de un bien sin alterar su naturaleza, conviene lo siguiente. Artículo 1. Definición de uso. A los efectos del presente convenio se entenderá por uso el derecho real que permite a una persona llamada usuario utilizar un bien ajeno únicamente para satisfacer sus necesidades personales o familiares sin facultad de disponer de él. También tenemos el artículo 3, bienes sujetos al uso. El derecho de uso podrá recaer sobre bienes inmuebles, o sea, viviendas o terrenos, y bienes muebles, que son vehículos y equipos,
Estos derechos son patrimoniales y son susceptibles de aprovechamiento limitado. Aquí también tenemos que son los giros jurisprudenciales. Tenemos la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Uso, expediente 3889-2007, USA 2007. La Corte establece que el uso y la habitación son derechos reales civiles limitados definidos en el Código Civil, artículos 745 y 746, como lo que acabamos de leer en el Código Civil de Guatemala, que confiere a su titular la facultad de servirse de una cosa ajena sin alterar su sustancia. Sin embargo, la Corte aclaró que estos derechos solo son válidos y oponibles si han sido constituidos legalmente por contrato, testamento o disposición legal y están inscritos en el Registro General de la Propiedad, según el artículo 1127 del Código Civil. 1127 del Código Civil. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Aquí dice que la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre el uso. O sea que no hay jurisprudencia, se podría decir. Vamos a leer el artículo 1127 que nos hablaba anteriormente sobre la Corte Constitucional. La inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se debe inscribir. Los registradores harán tal inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días, contando desde la fecha de recepción del documento. Si este diera lugar a varias las operaciones antes indicadas, el término se ampliará a 6 días o más. Esto nos habla sobre la Corte Constitucional en el artículo 1127. Y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre el uso. Ahora tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre uso. Por ejemplo, tenemos el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado ecuatoriano violó los derechos de propiedad de los hermanos Chiriboga. Entonces, al impedirles ejercer los atributos de la propiedad, en particular los derechos de uso y goce sobre su bien inmueble. Bueno, esto ha sido todo sobre el tema del uso, derecho, sobre el derecho de uso. Ahora vamos a hablar sobre los derechos reales de mero goce. Ahora vamos a hablar sobre la habitación. Derecho de habitación. ¿Qué es el derecho de habitación? Es un derecho real limitado que permite a una persona ocupar y habitar gratuitamente en una casa ajena, solo para sí y su familia, sin poder arrendarla, venderla ni prestarla. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es un derecho real de goce sobre cosa ajena. Tiene personalismo, o sea, no se puede transferir ni heredar. Es gratuito, no implica pago de renta, salvo pacto contrario. Es intransmisible, solo puede disfrutarlo el beneficiario y las personas de su familia que vivan con él. Y es temporal, puede ser vitalicio o por tiempo determinado. Algunos ejemplos serían, hay diferentes clases de habitación. Tenemos la habitación vitalicia por donación. Un ejemplo sería: el señor Carlos Gutiérrez dona una vivienda a su hija María, reservándose para sí el derecho de habitación vitalicio. Esta es habitación vitalicia. También tenemos la habitación concedida por testamento. La señora Ana Morales dispone en su testamento que su hermana Lucía Morales tendrá derechos de habitación vitaliciosa sobre una de las casas del patrimonio familiar. Esto sería habitación concedida por testamento.
También tenemos habitación temporal por contrato, que el propietario José Ramírez concede a su amigo Fernando López el derecho de habitación por 5 años en una de sus casas sin pago ajeno o sin pago alguno. También tenemos habitación gratuita en favor de padres. La señora Rosa Hernández, propietaria de una vivienda en Antigua Guatemala, otorga a sus padres el derecho de habitación gratuito sobre una habitación de su casa. Esto sería habitación gratuita en favor de padres. Estos serían algunas clases de la habitación. Como dije anteriormente, en la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos algunos artículos que nos hablan sobre ello. Tenemos el artículo 39 sobre propiedad privada, que garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. También tenemos el artículo 40, que es la expropiación, que es expropiado por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. También tenemos el artículo 41, protección al derecho de propiedad. También tenemos el artículo 105, vivienda de los trabajadores. También tenemos el Código Civil. El derecho de habitación se fundamenta en el Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106. Se regulan específicamente en el título 3, usufructo, uso y habitación, del libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, en esencia del artículo 747 de prioridad a la voluntad de las partes para definir los derechos y obligaciones de habitaciones, y solo recurre a la ley como norma subsidiaria de apoyo. Esto nos regula en el artículo 747 del Código Civil de Guatemala. Aquí está también en el artículo 746, contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse el derecho. El artículo 747 del Código Civil. Los derechos del uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes. Estos se regulan en el Código Civil de Guatemala. Leyes especiales. Tenemos la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012, Ley Especial de Habitación. Tenemos el artículo 1, que es el objeto de la presente ley. Tiene por objeto regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ello se establecen las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras que permiten a la familia guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable con equipamiento y servicios. Esas son las leyes especiales y ahora nos pasamos a los convenios internacionales. Tenemos el Convenio Internacional sobre el Derecho de Habitación, el preámbulo y los estados partes, reconociendo que el derecho de habitación constituye una garantía de vivienda digna y segura, considerando la necesidad de otorgar seguridad jurídica en situaciones transfronterizas. Conviene lo siguiente. Artículo 1. Definición. Se entiende por derechos de habitación el derecho real que faculta a una persona llamada habitacioncita a ocupar gratuitamente una vivienda ajena únicamente para satisfacer sus necesidades de morada y las de su familia sin poder arrendar ni cederla. También tenemos el artículo 3, que nos habla sobre el alcance. El derecho de habitación nos comprende uso exclusivo de la vivienda designada, derecho a vivir con su familia cercana y obligación de conservar la vivienda en un buen estado. Estos son algunos convenios internacionales. Ahora vamos a hablar sobre los giros jurisprudenciales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre Habitación, sentencia número 1205-2008 de la Corte Constitucional, fecha 17 de febrero de 2010, expediente 1205-2008. Materia sería inconstitucionalidad general parcial del decreto Inmuebles
propiedad del Estado del Decreto 20-2007 de la Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles, propiedad del Estado, entidades autónomas descentralizadas y municipales con fines habitacionales para familias carentes de vivienda. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Habitación, sentencia número 276-2006. La materia sería arrendamiento y nulidad de contrato. Se dice que la Corte resolvió que la omisión de exhibir la tarjeta de habitualidad del inmueble arrendado al momento de celebración del contrato no constituye causa para la nulidad celebración del contrato. La nulidad absoluta del mismo. Se argumentó que según la ley del inquilinato, dicha omisión podría dar lugar a la imposición de una multa, pero no a la nulidad del contrato. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Habitación. Tenemos el caso de la Ley de Comunidades Indígenas de la región de la Chiquitanía versus Bolivia en 2019. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado boliviano había violado los derechos de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, incluyendo su derecho a la vivienda al permitir actividades extractivas en sus territorios sin su consentimiento. Terminando esto, sobre el derecho de derechos reales de mero goce de habitación. Ahora vamos a empezar a los derechos reales de mero goce, servidumbre. ¿Qué es el derecho de servidumbre? La servidumbre es un derecho real que limita el dominio de un inmueble predio sirviente, o sea, el beneficio de otro inmueble previo dominante, o de una persona para permitirle usar o aprovecharse parcialmente del bien ajeno. ¿Por qué se considera de mero goce? Porque son aquellos que no dan propiedad, pero permiten disfrutar o usar la cosa ajena. Por ejemplo, la servidumbre no otro dominio, solo uso limitado. Algunos ejemplos. La servidumbre de paso. ¿Qué es la servidumbre de paso? Permite pasar por un terreno ajeno para llegar a un camino público o a otro lugar. Un ejemplo sería una finca que no tiene salida a la carretera. Puede tener derecho a pasar por el terreno del vecino para poder salir. Esto sería servidumbre de paso. También tenemos la servidumbre de acueducto. Consiste en el derecho de conducir agua por el terreno de otra persona. Un ejemplo, una persona necesita pasar por una tubería de agua desde un manantial que está en la propiedad de otro. También tenemos la servidumbre de desagüe, que permite que las aguas, o sea, lluvias o residuales, se evacúen por el terreno ajeno. Ejemplo, el dueño de una casa deja que las aguas de su tejado caigan por un canal que pasa sobre terreno del vecino. Estos serían algunas clases o algunos ejemplos sobre las clases de servidumbre. También tenemos regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Como lo mencionamos anteriormente, tenemos el artículo 39, que es la propiedad privada. Tenemos el artículo 40, que es expropiación, y tenemos el artículo 41, protección al derecho de propiedad, y tenemos el artículo 105, viviendas de los trabajadores. Se dice que el Estado, a través de las entidades específicas, apoya la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Ahora vemos el Código Civil. Que el Código Civil, aunque la regulación es amplia, los artículos más importantes que definen y desarrollan la servidumbre son el artículo 752, que es el concepto. La servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal.
El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. También tenemos el artículo 356, que se dice que las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarle la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede ser usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. También tenemos el artículo 786, que nos habla sobre el derecho de predio en predios enclavados. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos, que no tenga salida en la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. También tenemos el artículo 820, que nos habla sobre la prescripción de las servidumbres legales. ¿Qué son las servidumbres legales? Establecidas por utilidad pública comunal. Se pierden por no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disputaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. Esto es lo que regula el Código Civil. Ahora vamos a las leyes especiales aplicables, que tenemos la Ley General de Electricidad, Decreto 96-96, la Ley de Servidumbre. En su artículo 23 tenemos los tipos de servidumbre legales de utilidad pública. Las servidumbres legales de utilidad pública comprenden las de paso, que incluyen la construcción de senderos, trochas y caminos, las de agua, acueducto y todas aquellas que señala la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. Ahora tenemos los convenios internacionales. El Convenio Internacional sobre Derecho de Servidumbre. Preámbulo. Los Estados parte, reconociendo la importancia de la servidumbre como derecho real que permite el aprovechamiento equitativo de los bienes inmuebles, considerando la necesidad de establecer seguridad jurídica en las relaciones transfronterizas, conviene lo siguiente. Artículo 1. Definición. A los efectos del presente convenio se entenderá por servidumbre de derecho real que recae sobre un inmueble llamado previo sirviente en beneficio de otro inmueble denominado predio dominante, otorgando a este último una ventaja o utilidad específica. Tenemos el artículo 3, que son las clases de servidumbre. Podrán constituirse entre otras, por ejemplo, las servidumbres de paso, que es un derecho a transitar por un predio ajeno, que lo leímos anteriormente. Y también están las servidumbres de aguas. Estas no las explicamos, pero aquí están: derecho a conducir, a utilizar agua a través de un predio, y también la servidumbre de acueducto, desagüe o energía para instalaciones públicas o privadas. Esas sí las explicamos anteriormente y están en estos convenios internacionales. Ahora tenemos los giros jurisprudenciales. Tenemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre servidumbre, sentencia número 3679-2014, el 5 de abril de 2016. En el expediente 3679-2014, la Corte Constitucional declara inconstitucional una disposición de la Ley General de Electricidad que regulaba la ocupación del predio ajeno para constitución de servidumbre sin autorización o como convenio del propietario mediante un incidente administrativo.
que permite fijar una indemnización sin un proceso judicial previo. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la servidumbre, que nos habla sobre la sentencia número 213-2001, en civil el 6 de noviembre de 2001. Cuando el camino que se pretende declarar servidumbre no es un bien nacional de uso público sino propiedad privada, procede a obligar al pago de indemnización al predio serviente. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre servidumbres, caso Comunidad Magna Sumo Aguas Tigmi versus Nicaragua 2001. ¿Cuáles son los temas tratados? La propiedad colectiva de comunidades indígenas. La Corte reconoció el derecho de propiedad comunal y que el Estado debe respetar el uso tradicional de tierras, caminos, acceso a ríos. Está en el caso Comunidad Yaque Axa versus Paraguay 2005. La comunidad indígena que no podía acceder a su territorio ancestral porque una finca privada lo bloqueaba. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por no garantizar el acceso ni facilitar la recuperación territorial. Estos serían los giros provinciales y esto sería todo sobre las clases de uso. En resumen, estas clases, por ejemplo, el usufructo es un derecho de usar y disfrutar un bien ajeno y obtener sus frutos sin ser propietario. El uso es un derecho de usar un bien ajeno y aprovechar solo lo necesario para uno mismo y su familia. Habitación es un derecho de vivir gratuitamente en una casa ajena o parte de ella. Servidumbre es un derecho de usar o aprovechar una parte inmueble de otro, por ejemplo, paso o acueducto como la acabamos de leer. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por su atención.